Bienvenidos al Himalaya. Sí, creían que era broma, no. O sea, necesito un helado. Alguien, por favor, auxilio. Hola, Gaby. Y yo estoy parpadeando, dijo ya, parpadea 2 veces y ya comenzamos. ¿Cómo has estado, Chavi? Muriéndome de calor. Sí. Ha estado de verdad el calor insoportable, parece sauna. Sí, la verdad es que aquí quien no haya vivido en Mérida no sabe de lo que estamos hablando, pero los simples mortales que sí sabemos lo que sucede nos derretimos. Yo por lo menos sí. También ayuda, ¿verdad? Ya la menos. Pero bueno, ni modo. Pues ahora sí, formalmente, bienvenidos a toda nuestra tribu de fabulosos anormales. Los hemos bautizado. Si no les gusta el nombre, por favor, pónganlo en comentarios y ahí nos vamos a enterar y vemos si corregimos. Pero por lo pronto a nosotros nos suena bastante bien. Sí, es un elogio, es un ¿verdad? elogio. Sí. Y pues ya saben, aquí estamos como siempre compartiendo sus amigas Gaby y Chawi. Muchas gracias por escucharnos. Siéntense un ratito, tómense un cafecito, si quieren échense un vinito, lo que gusten. Lo que gusten, a nuestra salud también. Por favor, porque ya saben que ahorita... Y si quieren un helado, por favor doble a mi salud, porque está tremendo este calor, de verdad. Pero bueno, en fin, ni nada nos detiene, hoy nada nos detiene. Bueno, cambiando radicalmente de tema, y después del heladito que nos echaremos, ya lo repetí muchas veces, hemos venido hablando de los sueños, y ha sido muy interesante que nos hemos estado enterando cada vez más de esos sueños que todos tenemos, ¿verdad? Y las historias que nos han compartido, la verdad es que han sido muy buenas, muy interesantes, nos mantienen a la expectativa todo el tiempo, y hoy no va a ser la excepción. De verdad traemos unas historias muy buenas. Ya saben que desde un principio dijimos que más que querer saber el hecho científico de los sueños, lo que queremos es escuchar los que sueñan. Y porque eso es lo interesante, ¿no? Todos están muy interesantes. La interpretación que cada quien le da. Sí, no, claro, la película que sucede en nuestro cerebro cuando estamos en esas horas de reposo, porque es una película, literal es una película. Sí, con colores, con olores, con sabores, con acción, con drama, sentimiento, todo sucede ahí. Entonces, la verdad es que es padrísimo estarlos leyendo, escuchando, y pues vamos a compartir algunos. Fíjate que hoy estaba averiguando un poco acerca de ese rollo de los sueños con familiares fallecidos, porque me parece que es un tema muy sensible. Sí, 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 por supuesto. Es un tema muy sensible. Yo creo que todos tenemos a alguien que ya pasó a mejor vida y que, pues sí, para nosotros ha sido un ser querido, quisiéramos verlo, ¿no? A veces, inclusive, a lo mejor no nos llevábamos tanto, pero a veces llega a aparecerse también en los sueños y a veces vienen a dejar un mensaje, a veces vienen a dar un consuelo, otras ocasiones solamente están ahí como confort. O sea, realmente, pues es extensa esa y basta, ¿no? Esa parte del sueño onírico en ese sentido. Entonces, no sé si a ti te haya pasado alguna experiencia similar, Gaby. Sí he soñado de repente con mis abuelos maternos, con mi abuela, con mi abuelito, pero sueño que estoy en su casa, que estoy en la etapa de infancia, ahí no he tenido sueños como donde sienta que me visitaron o que me querían algo más, salvo en una ocasión que justo fue con una persona con la que yo no tenía demasiado, sí teníamos convivencia, pero no era demasiada. Y un día estábamos hablando, estábamos recordándola en una plática con otras personas que sí tenían más vínculo con una persona que falleció, ¿no? Entonces, recuerdo que estas otras 2 personas contaban más sobre lo que habían vivido con ella y yo escuchaba la plática, porque aunque sí la conocía y sí me llevaba con ella, no teníamos tanto trato. Ese día hablamos de ella mucho. Cuando me acosté a dormir, yo la soñé. Yo la soñé y le dije su nombre. Le dije, ¿qué haces aquí? Sí, yo en ese momento yo sabía que ella ya había fallecido. Mm. Y me dijo,
es que no me puedo ir porque estoy preocupada por mi hermanito. Ándale. Me desperté. Entonces me desperté y pensé, ¿y yo por qué la soñé? Ajá. O ¿Te sea, ves? ¿Qué te digo? sí, Sí, claro. sí, yo pensé, ¿por qué yo la soñé? Sí, de Sí. las personas que estábamos hablando de ella, yo creo que era la que menos convivió. Mm. Y me quedé con eso en mi cabeza, pero no hice nada. O sea, yo dije, sí sabía que ella tenía un hermanito y una hermana. Ella era la más grande, falleció de leucemia, joven. Y después de ese sueño que tuve hace como 7 años, no la he vuelto a soñar, pero a veces se me cruza por la cabeza ella. Algo, a lo mejor en alguna de esas se te vuelva a manifestar. No lo sé, es muy raro. Sí, es raro. De esa ocasión me quedé con la idea de, ¿será que debo contactar a su hermana o decirle algo sobre esto? Pero dije, no, porque no, no sé, sentí que iba a ser imprudente de mi parte. ¿Quién sabe? A lo mejor por eso se te manifestó, para que le dijeras algo. No sé, yo dije, igual y piensan, no sé, lo siente como irrespetuoso o algo así. El caso es que no quise pasar el mensaje, no sé qué fue, no sé, Ah, no sé si fue un mensaje que no lo pasé. Y yo no he tenido muchas experiencias con familiares o ¿no? gente fallecida en Pues fíjate que yo sueños. tampoco, la verdad, y buscándole un poco, estaba leyendo que la explicación que le dan los científicos, la psicología formal, dice que es la forma en la que el cerebro resuelve los duelos. O sea, que cuando tienes un dolor por una persona que falleció y que querías mucho, el cerebro tiene que ajustar de alguna manera para que saques ese dolor. Ajá, porque escuchaba yo de algunos psicólogos que cuando hay dolores muy grandes podrías caer hasta en locura. Entonces, la forma en la que el Sí, cerebro creo. actúa para que evites la locura tiene diferentes salidas, son como válvulas de escape, ¿no? Y entonces esta válvula viene siendo el sueño con ellos. Eso es lo que dice la psicología, ¿no? Que porque tienes un duelo que ha sido muy, pues muy sufrido, un duelo muy sufrido, porque sientes a lo mejor algo de culpa por la muerte, porque sabes que eso pasa, ¿no? Que muchas veces alguien fallece y la culpa viene luego a saltarnos, aunque no la hayas tenido y no tenga nada que ver contigo, pero pude haber hecho más por él, pude haber estado más presente, ¿por qué no lo vi? Ay, el otro día me habló y yo no lo pelé, ¿me entiendes? Ese tipo de culpas. Sí, Entonces, que el cerebro actúa a veces de esas formas para hacernos sentir que tenemos esa válvula de escape para no volvernos como loquitos en esa situación. Entonces, fíjate que eso también está interesante, no lo sabía. Pero si así fuera nada más lo que nos están diciendo, pues yo creo que entonces no explicaría, ¿no? El por qué a veces vienen y te dicen cosas como dónde dejé el testamento, sí, cómo quiero que repartas el dinero, exacto. ¿no? O sea, porque Ese eso mensaje sucede. puntual, porque Exacto, en mi caso fue estoy preocupada por mi hermanito. exacto. Y yo ni sé nada, yo no sabía, hasta la fecha ahora no sé de su familia nuclear. Sí, Sabía que existía un hermanito, una hermana, su mamá, claro. pero Pero no sabías más. o que tuvieran problemas o lo que Sí, sea, nada. nada. Entonces es Y como un mensaje ajá, puntual de exacto. Y te lo vino a preocupada decir. por Exacto. esa persona. Sí, Entonces a no. veces son esas cosas que dices, ¿cómo lo creo? Mi ¿Cómo? mente, ¿no? Y entonces ahorita, Qué fíjate, creativa mi mente. fíjate que traigo una historia que me contó una familiar muy querida. Me dio permiso de contarlo, por eso me estoy atreviendo. Y traigo otro también por ahí también. Ahorita a ver qué tiempo tenemos para todo esto. Pero bueno, ves que pasamos la pandemia, ¿no? Esta, Sí. obviamente todos nos enteramos, porque no fue como que nadie se hubiera enterado, ¿verdad? Todos nos enteramos de la mendiga pandemia. Con esto que pasó, muchas personas fallecieron, pero no precisamente de COVID. Hubo Ah, gente que falleció de otras cosas. Algunos porque los hospitales estaban tan saturados de COVID que no atendían otra cosa, ¿no? Otros porque, no sé, de verdad se agravaron muchas situaciones cardíacas, de hígado, respiratorias, no sé, cosas así, y ¿no? algunos por la Sí, mente. exacto, también la mente nos jugó malas pasadas. Pero en este caso,
La persona que falleció es una tía de mi esposo, que falleció joven, realmente, joven, ella. No llegaba yo creo que a los 60 años. Y aparte, siempre muy dinámica. O sea, esta mujer, Anita, en paz descanse, era súper dinámica, era así de verdad, siempre con la pila puesta, siempre amable. No puedo decir nada malo de ella, porque siempre fue una persona maravillosa con todos. Se daba en todo lo que ella hacía, se daba, de verdad. ¿Sí? Y siempre estaba buscando el contacto con México. Ellos son de República Dominicana. Entonces era la que siempre, ¿cómo estás, Chagui? Y yo siempre, hola, Anita, y, ¿no? Y ahí estábamos en la plática, ya es que ni me gusta. Y entonces, pues teníamos mucho ese contacto. Entonces, ella fallece para octubre, para el mes de octubre. Fue algo que conmocionó de verdad a la familia, porque nadie se lo esperaba. Es de esas enfermedades que no sabías que tenías, ¿sí? De repente ella un día dice que algo le duele y tiene que ir de emergencia al hospital. Pensó ella que era porque había comido unas alitas muy picosas y que era eso lo que la había enfermado. Y realmente, pues bien a bien que tuvo, no sabemos. Pero ya entró al hospital, salió creo que 2 veces y ya la tercera vez ya no salió. Se nos fue en menos de un mes. Wow, Entonces, sí, rapidísimo. claro, su familia pues estaba devastada. Ya entenderás que pues una mujer con tanto ímpetu, que no estaba enferma de nada y de repente en un mes se te va, o sea, es una cosa yo creo que impresionante para cualquiera, traumático, porque esto debe ser muy traumático. Y su hija, la única hija que tenía mujer, porque tiene 2 varones aparte, era muy cercana con ella, muy, muy cercana con ella. Eran las que hacían juntas los viajes, eran las que estaban para aquí, para allá. Entonces, cuando fallece la madre, Adriana, que es la hija, al quedar en esta situación, no quería ni tenía fuerzas para salir adelante. Comía porque tenía que comer, existía, literal solo existía, ¿no? Entonces se estaba volviendo como un fantasma. Pero seguía, su mamá tenía una escuela de danza en la Dominicana de ballet y creo que eran otras artes también, pero de lo que más me acuerdo es del ballet. Entonces Adriana siguió con el legado de su mamá dando las clases y entre todo esto, ¿no? Y pues existiendo, como te vuelvo a decir, la verdad es que sí fue muy sentido. Bueno, el chiste es que platicando con ella me está diciendo que al cumplirse un mes del fallecimiento de su mamá, la sueña. Entonces la sueña que se sientan en su cama y empiezan a platicar y Adriana la ve y no, bueno, llora de la emoción en el sueño porque la ve. Y le dice, mami, mami, y le dice todo lo que ha pasado, cómo ha estado sin ella, cómo ha estado sobreviviendo, cómo ha estado todo, ¿no? Y entre esa plática le pregunta, mami, me sigo haciendo cargo de la escuela y todo, y le dice, oye, pero no encuentro dónde dejaste los certificados, dónde los dejaste, porque los tengo que entregar y no los encuentro. Y su mamá le dice, ¿dónde? Wow. Entonces ella despierta y cuando despierta Ya sabe dónde ya buscar. sabe dónde están y va y efectivamente ahí los encuentra. Eso está impresionante. Está impresionante cañón. Ahora, también tenemos que decir que Adrianita tiene cierta sensibilidad, ¿ves? Tiene ese canal un poquito más abierto. Por eso se le manifiesta, yo creo, de esa manera. Bueno, pero para no... Bueno, sí, te voy a hacer el cuento largo un rato. El chiste es que Adrianita, de tanto que le gusta soñar con su mamá, lo que ya no quiere es estar despierta. Ok. ¿Sí? Entonces, imagínate eso, está bien sensible, porque ella lo que quiere es estar dormida para estar con su mamá, ¿no? Entonces, en uno de esos sueños, dice ella que, bueno, para empezar, empezó a anotarlo. ¿Te acuerdas que en alguno de los episodios dijimos que era bueno estar anotando los sueños para que Sí, pudiéramos sí, llevar un sí. registro, ¿no? Y luego La bitácora interpretarlos, de sueños. la bitácora. Entonces, precisamente ella hace eso, hace una bitácora y dice que tiene años de bitácora, ¿eh? O sea, Wow. de sueños, pero a partir de eso. Entonces, en estas bitácoras que ella guarda, se va como que las relee, ¿no? Para ver cómo va el asunto. Bueno, en uno de sus sueños se le aparece otra vez su mamá y a la hora que está platicando con ella, le dice, mami, es que yo ya no quiero seguir. Si tú no estás, yo ya no quiero seguir. Y su mamá la zarandea, así la zangolotea. Ellos le dicen de otra manera, no me acuerdo cómo me dijo, pero aquí es zangolotear. Entonces su mamá la zangolotea y le dice, no, 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 no. Tú tienes mucho por qué vivir, ¿no? Sí. Bueno, entonces ante esta situación donde está ella pues queriendo pasar más tiempo dormida, ¿no? Para disfrutar un poco más de esa experiencia de estar con la madre otra vez,
pues te habla de momentos de verdad muy difíciles, muy difíciles. Yo me imagino de repente lo que ella tuvo que haber pasado y sí me dan ganas de llorar, o sea, sí me pone muy, muy sensible esa situación. Pero también me impresiona su relato, me impresiona sobremanera porque es un relato de una persona cercana que te está diciendo cómo lo está viviendo, pero aparte es impresionante la conexión que ella tiene con su mamá. Porque imagínate esto de que viene la mamá y le dice, ¿dónde están los certificados? O sea, si nada más fuera, como dicen los psicólogos, que son los acomodos del cerebro para poder sacar de nosotros el trauma de haber perdido a alguien, el trauma y la forma de corregir el duelo, de que ese duelo por fin se lleve a cabo, si eso fuera nada más, entonces, ¿cómo es que alcanzamos a sacar esa información? ¿Sí? ¿De Claro. dónde se encuentran los certificados? O sea, ellas manejaban un estudio de danza Así es, y la mamá había guardado los certificados de las alumnas. así es. Que no le Sí, había dicho a no le la había hija dicho dónde dónde, porque ella estaban. era la que los hacía. Ah, la mamá los hacía. Ajá. Sí, era la mamá la que se hacía cargo de la escuela de danza y Adriana nada más era profesora, pero Ok, ahora pasa a ser ella la que se hace cargo de todo. Entonces, claro, ante esta situación y como esto fue muy inesperado, pues no iba a estarle preguntando a su mamá dónde dejaste esto y dónde dejaste el otro, ¿verdad? claro. Entonces, suceden las cosas como tuvieron que pasar y en el sueño le pregunta y lo resuelve. No, sí, 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 definitivamente no hay explicación lógica para eso. A menos que ella hubiera elaborado los certificados y los hubiera guardado y se le hubiera olvidado dónde, ¿no? Entonces, Exacto, exacto. pero si me dices Sí, que la mamá sí, es la que los elaboraba porque era la directora o la que se así hacía es. cargo de la academia, pues no hay manera de. No, no hay manera. Y por mucho que lo he pensado, porque te dicen que, por ejemplo, cuando estás dormido alcanzas otros niveles de conciencia y que se expande ahí como el cerebro y que en ese momento estás usando capacidades que no tienes, ¿no? Claro, Del cerebro y a nivel sí, subconsciente tienes otras capacidades. Por mucho que eso fuera, pues entonces estamos hablando que tienes un research ahí que empiezas a buscar por todos lados y nadie se da cuenta. O sea, no, no lo entiendo. Más bien me hace con la explicación de que sí vino su mamá en espíritu a visitarla, se conecta con ella por medio del sueño y ahí es donde le explica lo que está sucediendo. Entonces, por eso se me hace muy impresionante, aparte de que, como te digo, o sea, el registro que ella lleva, la bitácora, como decías tú, de sus sueños, pues es bastante extensa, o sea, lleva muchísimos anotados. Quiere decir que esto, imagínate, se ha repetido y repetido y repetido, y eso también a ella le ha dado fuerzas para salir adelante. ¿Sí? Porque la mamá le dice, tienes que salir adelante. Y entonces, al seguir yo creo que soñándola, también le da a ella ese confort de decir, ¿sabes qué? Sí, voy a ver a mi mamá otra vez y con eso como que se consuela. Ese fue su consuelo. es una manera diferente de llevar un duelo, Sí. ¿no? Porque es como si no la terminara de soltar a la vez, ¿no? Ah, eso es otra, fíjate que precisamente también eso decían en la explicación científica, que muchas veces es que tú no quieres soltar a tu difunto. Y entonces que por eso lo sueñas y lo sueñas y lo sueñas, porque no quieres terminar de soltarlo. Pero también, o sea, sí lo entiendo que podría ser también un tanto esa parte, pero volvemos a lo mismo, o sea, los hechos son los hechos, o sea, el hecho de la situación de que te estén explicando exactamente y con detalle algo y que luego Hacia suceda en dónde. la vida real, no tiene explicación. Claro. Sí, eso no tiene una explicación como tal. Entonces ahí es donde suceden otras cosas. Por eso este sueño de verdad está bien impresionante y qué bueno que Adrianita salió adelante porque se lo merece, es una buena niña. ¿Sí? Y bueno, pues contándote, te estaba platicando también. Fíjate que mi hermano me contó otro sueño, que él lo tuvo ese hace como un mes y medio, 2 meses, también con familiares fallecidos. Antes de contar el sueño de él, te voy a comentar que en nuestra familia, por parte de mi mamá, nuestros abuelos maternos eran muy queridos. Tanto este, mi abuelita Blanca como mi abuelito Mauro eran muy queridos por todos los primos. Bueno, no se diga sus hijos, ¿verdad? Pero todos los primos, yo me acuerdo que siempre era, de verdad les lloramos mucho, 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 mucho. Fue muy sentido el que ellos se hayan ido. Desde que ellos fallecieron, a mi abuela y a mi abuelo en sueños, yo no los he podido ver creo que más que una vez y eso fue como de pasadita, ¿no? O sea, no fue ni siquiera un sueño agradable, nada, nada, nada que yo pudiera recordar, que dijera, me vinieron a visitar, no, creo que no fue eso. O sea, no sé por qué, los vi y ya, pero no fue nada que como para recordar. Pero mi hermano Daniel sí.
él sí tiene muy sensible esa situación con los sueños con ellos. Y sobre todo con mi abuelo Mauro, que es como el que más se comunica. Porque ha pasado. Después de los sueños te voy a contar una experiencia que yo tuve con mi abuelo, pero no fue básicamente un sueño, y ahorita lo desmenuzamos para ver qué fue. Pero bueno, en esta situación, mi hermano, debo decir que había estado pasando por una salud precaria, se había estado sintiendo mal. Y como él vive solito, entonces pues él se atiende solito, ¿no? Entonces fue al doctor, le dieron medicamentos, se atendió todo, y supuestamente estaba haciendo todo bien, pero él no se sentía bien todavía. Entonces estaba todo desanimado porque dijo, bueno, pues que tengo que no me compongo, ¿no? Y me tomo las medicinas, hago lo que tengo que hacer y de todas maneras no me compongo, pues ¿qué me está pasando? Y entonces se va a dormir así medio desconsolado y él se sueña sentado, angustiado y deprimido, así como, ay Dios, ¿no? Agachado, hasta inclusive agachado. Y dice que en eso ve una mano, que le están dando así la mano, una mano blanca, blanca, blanca. Y entonces que ve su mano, ve la mano y levanta la mirada y ve a mi abuela. Y entonces mi abuela le está dando la mano. Entonces él se levanta con mi abuela y la ve y le da mucho gusto verla. Y entonces mi abuelita le da la mano y empiezan a caminar. Cuando empiezan a caminar, ¿sí? Entonces resulta que dice mi hermano que van caminando como por un bosque muy bonito, ¿sí? Todo muy bonito, pero todo se empieza a llenar de luz, Okay. ¿no? Y entonces a lo lejos del camino distingue a mi abuelo y él reacciona y dice, a ver, esto se parece al camino de la luz, ese por donde ya te vas y ya no regresas. Y mi abuelita me está llevando para allá, ¿no? Y entonces dice, sí, sí, no, abuelita, yo ya no iba para allá, ¿no? Y entonces dice él, no, 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 esto no, y se angustia. Y entonces en la angustia se despierta. Dice que fue tanta la angustia que se puso a llorar. Sí, porque dijo, ¿qué pasó en ese sueño? O sea, porque tú sabes que hay algunos sueños que cuando recuerdas dices, ah, X, ¿no? Sí, Pero sí, hay sí. otros que no, que hay otros que sí te espantan o que te dan mucho gusto y te levantas muy feliz, pero en su caso fue con angustia. Se impresionó mucho, dijo, porque como que mi abuela me quería llevar a la luz. O sea, por un lado me da la mano y me levanta, ¿no? Y me conforta, porque eso a mí me conforta, de que yo lo sentí como de, no te preocupes, estoy aquí, te estoy dando la mano. Y por otro lado es, vente, vámonos con tu abuelo. No, espérame tantito. Sí, no, Sí, ya no entendió si su sí, ya no abuelita lo entendimos el estaba doble sentido. ayudando o perjudicando. Sí, no, ya no supimos. Pero es como el doble sentido. Entonces, no sé, también te quiero comentar que fíjate que en esto de los familiares fallecidos, yo escuché una vez a una medium que decía que hay ocasiones que nuestra necesidad de que tenemos de ver a alguien que ya falleció o de que queremos verlo, hay algunas entidades que se hacen con tu angustia y se manifiestan en tus sueños, pero no son tus familiares. Y te voy a poner un ejemplo. Mi papá perdió a su papá joven. Mi abuelo falleció de 65 años, me parece. Y cuando él fallece, pues para mi papá fue muy doloroso, muy, muy doloroso. Bueno, para todos, yo todavía estaba muy chica, tenía 9 años en ese tiempo. No entendía todavía como muy bien qué estaba pasando, pero para mi papá sí fue muy, muy doloroso. Sin embargo, él dice que él ha soñado a mi abuelo, que lo ha soñado, pero fíjate bien los sueños, por eso te digo que qué será, porque inclusive yo le dije, ese no es mi abuelo, que lo ha soñado, que lo viene a visitar acompañado de dos mujeres, sí, como si de parranda, como ando en la fiesta, y que le dice, vente, vámonos, Vicente, allá donde yo estoy está muy bien, vámonos. Y que mi papá le dice, no, ¿cómo cree? Yo tengo familia que cuidar, mis hijos todavía están chiquitos, que porque eso pasó cuando nosotros estábamos pequeños. Y que le decía mi abuelo, no, 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 ya vámonos, vámonos, no te quedes, ya vámonos. Y le digo a mi papá, ¿y qué ¿Qué? hiciste? Y dice, no, pues yo le seguía diciendo que no y que no y que no. Y me desperté. Le digo, ese no era mi abuelo. Sí, que en paz descanse. Porque si hubiera sido mi abuelo no trataría de llevarte, Claro, sabiendo y que, menos con mujeres, ¿no? En la tentación, poniéndolo en una situación de tentación. exacto, exacto. Por eso yo digo, no, ese no fue mi abuelo. Pero por eso te digo que también de repente hay otras cositas que por ahí se aparecen. Sus propios Ya demonios. sé, y se hacen pasar por uno. No, no, sí está feo, eso está feo. Pero pues, ¿qué se hace? Ahora hay otros, por ejemplo, otras personas que me han comentado que cuando sueñan a los familiares, también, por ejemplo, una prima mía también sueña a mis abuelos, los de parte de mi mamá,
que es mi abuelita Blanca y mi abuelito Mauro, lo sueña, pero cada que lo sueña es cuando ella tiene alguna necesidad. O sea, cuando ella está pasando por periodos de angustia prolongada, que ha tenido alguna situación fea, ellos aparecen en sus sueños y le dicen, no te preocupes, todo va a estar bien. Y dice que siempre, casi siempre vienen en una camioneta que ellos tenían y que los ven en la camioneta a los dos y que le dicen, no te preocupes, todo va a estar bien. Y que ya con eso ella ya dice, ya, se va a solucionar esto, no pasa nada, yo puedo, yo Es un puedo. buen presagio Es un buen verlos. presagio. Sí, exactamente. Sí, yo tengo igual una historia que me gustaría compartir, Sí. que de hecho sí, igual le pedí permiso. Ya se desmadró. Igual les quería compartir una historia, un sueño que me compartió una persona, pues que ya llevo años conociendo. Eh, Ella pasó por una experiencia muy dolorosa. Dentro de mi top de mujeres a quienes admiro por su fortaleza, ella está entre estas mujeres. Em, Pasó por, creo que por lo peor que puede pasar un padre, madre, el fallecimiento de su hijo Dios de mío. 7 años. Falleció de leucemia. Y la verdad fue un evento muy triste. Fue algo que obviamente marcó a su familia. Y para contar esta historia, obviamente le pregunté, o sea, yo sabía que este capítulo con familiares fallecidos, ella podía aportarme una historia muy bonita. Y le dije, no, oye, ¿te animas a contarme tus sueños con tu hijo? Y ya me dijo, sí, te comparto. No, no hay problema si lo quieres contar, ¿no? Entonces, dándote el antecedente de pues, la causa, ¿no? De cómo murió el niño por leucemia a los 7 años. Ella hace, creo que no me dijo exactamente hace cuántos años tuvo ese sueño, pero que ha soñado en 8 ocasiones con él. Lleva la Ella cuenta. lleva también la cuenta. Y me habló de 2 sueños que le parecieron pues los más significativos. Me dijo, todos los sueños con mi hijo han sido sueños muy bonitos, pero hubieron dos que fueron muy importantes, ¿no? Entonces el primero dice que lo soñó en un barco con muchos niños y que le decía que él estaba bien, que él estaba bien y que no se preocupara por él. Y que ella le decía, pero estás aquí en un barco y ¿quién los está cuidando? No hay un adulto con ustedes. Y y su hijo le contestó, no, sí, sí hay un adulto, el que mejor nos puede cuidar. Y entonces ella le decía, pero yo puedo ir contigo al barco, puedo ir a buscar a tu papá y a tus hermanas venimos contigo al barco. Y él les dijo, no, tú no puedes subirte al barco y te falta mucho para que te puedas subir al barco conmigo. Wow. Y se despertó con esa sensación de, mi hijo está bien, o sea, porque lo vio feliz. Entonces, Sí. lo que le llamaba mucho la atención del sueño es que ella sabía que hablaba con su hijo, pero no podía verle el rostro. El rostro estaba muy iluminado. Se escuchaba Era su pura luz voz, ya. sí, era pura luz. Qué bonito. Escuchaba la voz, veía su cuerpecito, pero la carita no, porque estaba muy iluminado, era luz. Y ella en su sueño le dice, es que yo sí me quiero ir contigo. Y el niño le dice, no, mamá, tú todavía no, y te falta mucho. ¿Pero cuánto? Muchos, muchos años, le dijo. Y despertó Qué bonito sueño. con ese confort, con ese abrazo Claro. En su en el corazón. corazón, sí. Me comentó igual que le pudo dar su besito, o sea, que el niño le dio un beso. Entonces, esa sensación de desperté y quiero volverme a dormir para seguir soñando lo que estaba soñando también, ¿no? O sea, también le pasó de que quiero seguir durmiendo para regresar a ese sueño, pero ya no.
ya no hubo continuidad, ¿no? Y en otra ocasión, el segundo sueño con él fue de que lo sueña pidiéndole comida, tengo hambre y prepárame mi huevito con mi juguito y quiero comer, mamá. Y ella, bueno, ella tuvo una hija después del fallecimiento de su hijo pequeño, Ajá, una hija pues que no conoció físicamente al hermanito, ¿no? Que ajá. falleció. Y ella sueña que están conviviendo, que están sus tres hijos con ella. O sea, tiene una hija mayor, Sí, luego seguía el niño que falleció y después la tuvo chiquita. otra chiquita, ¿no? Y soñaba que estaba con la bebé y su hijo todavía. Es que su hijo no dejaba que atendiera a la bebé porque le decía, mamá, tengo hambre, prepárame de comer. Acaparando la atención. Sí, que le estaba acaparando la atención. Y lo soñó así como angustiado, insistente Insistente. por su atención. Ajá, ajá. Y se despertó esa vez, en esa ocasión me dice que sintió que se le perdió la realidad. No sabía si estaba Soñando, si soñando, si no. no. O sea, ella se levantó y tenía en su cabeza prepararle la comida a su hijo. Ok. O sea, tengo que preparar el huevito, ¿no? Se fue a la cocina y quería preparar el huevo y el jugo. Y su esposo le dijo, no, Dios. ya tiene 2 años que falleció. Sí, entonces como que fue muy Ay, choqueante, muy difícil, qué obviamente, angustiante. para la sí. Entonces me cuenta que cuando tocó ir a visitarlo, después de ese sueño donde ve a su hijo desesperado por su atención, llega y ellos le hicieron un nicho muy bonito en el cementerio y lo llenaron de sus juguetes favoritos. Era como una casita, un cuartito lleno de juguetes, peluches, de todo. Lo tenían bien cerradito y bien bonito. Cuando fueron a verlo, les habían roto los cristales, todo, se robaron todos los juguetes, todas las cosas Del del niño. niño. Ay, esa era la Esa era la angustia. angustia de su hijo. Y me dice que estaba lloviendo, estaba como cayendo gotitas. Y cuando ella recoge la fotografía de su hijo, sintió mucha tristeza porque habían gotitas justo En sus en sus ojos, ojos. qué Sí, coincidencia, ¿verdad? O no eran coincidencias. Diosidencias. sí. Ve tú a Entonces saber. ahí es donde dices, Híjole. esto, Está, sí. sí, Y es que fíjate que recordando, Yayis tiene una, ay, bueno, Yayis es mi hija, tiene una situación parecida. Yayis no conoció a su abuelo paterno, no lo conoció. Entonces, ella ha tenido sueños con su abuelo paterno y no sabía yo, apenas me contó, que resulta que ella al soñar dice que de repente un día estaba en un cuarto, todo el cuarto dice que muy iluminado, todo blanco, y que de repente una pared se volvió luz y que de ahí salió su abuelo, que lo ha visto por las fotos nada más, porque ella físicamente no lo conoció, él falleció un año antes de que ella naciera. Bueno, pues que él sale por esa pared de luz a presentarse con ella y a decirle, yo soy tu abuelo, ¿sí? Quiero que sepas que aquí estoy, yo te voy a cuidar y también quiero que sepas que yo estoy presente aquí contigo y quiero que te cuides mucho. Salúdame mucho a tus papás. O sea, dije, ah, ¿en serio? ¿y ella de Y qué edad? Yayi se le pasó eso creo que hace un año y no nos había dicho, ¿eh? Nadie nos había comentado nada, pero dices, bueno, y fíjate que estaba yo recordando ahora, porque, o sea, de repente te vienen ideas, ¿no? Hace unos años yo estudié un curso de tanatología y en ese curso estudiamos a una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Esta autora era una enfermera y después se volvió médica. Durante su proceso en la que ella estuvo trabajando como enfermera, atendió a pacientes, muchos ya en estado terminal, pero tuvo unas coincidencias con algunos de sus pacientes que habían fallecido y se habían recuperado, pero habían pasado por una muerte clínica. Ok. Entonces, cuando pasan ellos por esta muerte clínica,
¿sí? Ven cosas del otro lado. Ajá. Entonces, cuando pasa esto, de que ven cosas del otro lado, ella dice, ah, caray, está raro, o sea, ¿y qué fue lo que vio, no? Y los entrevista. Y entonces los va entrevistando y va sacando ella sus notas, ¿no? Y después, casualidad, en otro lado pasa lo mismo, con otro paciente, pasa lo mismo, porque trabajaba en diferentes hospitales. Como es médico, más bien es enfermera en ese momento todavía, los médicos la toman a loquitas y de, ah, sí, 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 pero pues, tú eres enfermera, o sea, ¿no? Y entonces ella dice, no, pues voy a seguir investigando y sigue investigando. Muchos pacientes, muchas personas en las mismas condiciones y todos pasaban por la misma experiencia. Lo único que se modificaba en sus experiencias eran sus creencias. Si, por ejemplo, creías en Dios, en el cielo, en la fe católica, ibas a ver, no sé, el túnel y a lo mejor a Jesucristo esperándote, o siempre un familiar. O sea, algo que se repetía continuamente en todas las historias era que del otro lado del túnel había un familiar que te estaba esperando, alguien que te estaba acompañando a hacer esa transición. ¿Sí? Okay. En todas las historias, en todas, Alguien que viene por ti. asiáticos, árabes, europeos, americanos, todos. ¿Qué cambiaba? Las formas nada más. Si, por ejemplo, a lo mejor para los hindúes, no sé, es otra forma y a lo mejor, no sé, por decirte algo, navegas y para llegar al otro lado, pues veías la barca, ¿sí? Si para no ves que aquí en los aztecas era el inframundo y que pasabas también, tenías que pasar por no sé qué cosas, la misma historia. Para los egipcios, la barca está la balanza donde te están poniendo en el juicio. O sea, veían lo que su cultura les había enseñado, pero no cambiaba la esencia de la luz, ¿sí? Y del familiar que te estaba esperando. Eso no cambiaba. Entonces, ella empieza a sacar sus conclusiones y dice, esto no es casualidad. Esto no es casualidad. No puede ser que se repita en tantísima gente que ya pasó por, no sé, un paro cardíaco, por una muerte clínica de minutos y que al recuperarse vienen con esa historia. Otra cosa que se repite mucho es que cuando veas al familiar fallecido, si es el familiar fallecido, lo vas a ver joven y lo vas a ver lleno de salud. ¿Qué es lo que estás diciendo de tu amiga? Ella veía a su niño completamente luz, Sí. saludable, completamente saludable. Entonces, estos libros que ella empieza a escribir cuando ella se vuelve médico, ¿sí? La comunidad científica estaba como en contra de ella porque estaba hablando de ¿Cómo pues, va a ser? esta brujería Sí. que es, ¿no? Esta chamanería que está sucediendo, cómo una científica puede creer que estas cosas suceden, pero no son casualidades. Entonces ella empieza a creer que efectivamente hay vida después de la muerte. ¿Sí? Y al escribir sus libros, le da a la gente ese consuelo de que tu familiar está bien del otro lado, que va a esperar por ti, ¿sí? Que inclusive puede venir a darte consejos, que tu familiar puede venir a darte ese confort, que te está cuidando. Ajá. Que también, o sea, ya una vez que investigué más acerca del caso, hay etapas en estas situaciones, pero bueno, lo importante ahorita era saber y que generar este hilo donde efectivamente hay vida después de la muerte. ¿Sí? Entonces tienes ese confort. Inclusive en el libro viene una historia que está bien interesante y que me acordé ahorita sí. Bueno, pues resulta que había un hombre que en un accidente automovilístico perdió a toda su familia, esposa e hijos, y queda él solo. El hombre, con su desesperación, se tira a las drogas y al alcohol, y él quiere morir. Busca la muerte, en todos lados a donde va, busca que lo golpeen, y ya en su última desesperación, se tira en un camión, enfrente de un camión, para que lo atropelle. Él ya lo que quiere es acabar, él ya no quiere seguir viviendo, está harto de la vida porque no tiene a los que él quiere. Y aparte se siente culpable porque él fue el único que sobrevivió en el accidente, y eso genera mucha culpa. Entonces él cae en el arroyo vial, lo atropellan efectivamente, pero no muere. O sea, sí muere por instantes, pero lo llevan al hospital y lo rescatan. Pero aquí viene lo bueno. Cuando él está en el arroyo vial y lo están atropellando, cuando muere por instantes, ve a su familia, ve a sus hijos, ve a su esposa y los ve saludables, llenos de energía, sin una lesión, contentos, y le dicen que están contentos. Entonces, cuando le dicen a él que están contentos, él dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me quiero morir? Le tengo que decir al mundo que ellos están bien del otro lado, que hay esperanza, que sí existe, que aunque es muy doloroso para los que nos quedamos,
los que se van están bien. Sí. ¿Sí? Entonces, con ese consuelo, con ese confort, este hombre empieza a dar conferencias por todo el mundo. Mire, ¿cómo se llama? ¿Sabes? Ay, es que eso sí no me acuerdo ahorita, pero prometo que el próximo No, lo es que voy sí a está poner al final en buenísimo, las sí está referencias, o lo voy a buenísimo. poner ahí anotado en las referencias. Porque Pero es un está, tema no, también. de verdad. Existe vida, Y pues existe. lo estamos ligando, ¿no? Porque por lo que estamos platicando, por ejemplo, ahorita con el caso de Adriana, con el caso de mi hermano, con el caso de tu amiga, estamos ligando que a final de cuentas sí hay vida del otro lado, que viene a comunicarse con nosotros, viene a decirnos que a final de cuentas sí hay una vida del otro lado, que no te lo dicen a lo mejor como tal, pero te dicen estoy bien, ¿sí? Y tú vas a estar bien, ¿sí? Exactamente. Y lo que duele es la distancia física, porque no lo ves. Eso es lo que duele, es lo que es muy doloroso. El perderlos porque no puedes verlos, porque ya no puedes abrazarlos, porque ya no puedes escuchar su voz, ¿sí? Así es. Pero siguen viviendo en los corazones de uno. Entonces, es súper interesante. Después hablaremos en otros capítulos acerca de estos otros temas sobre qué sigue, qué pasa cuando una persona se desprende del cuerpo físico, cuáles son las etapas, porque hay una persona que, no una, bueno, son varias, pero yo lo escuché de una en específico, que te dice exactamente cuáles son las etapas por las que pasas una vez que te desprendes de ese cuerpo físico y a dónde vas. Ajá. Entonces, con esa esperanza, digo, también lo que cada quien quiera creer, ¿no? Porque Sí. también esto es mucho de creencias. Hay quien dirá, estas señoras están bien fumadas, y a lo mejor tiene razón también, pero es lo que le da uno, Bueno, pues. es lo que a uno le da consuelo. Ah, mira, es de lo que a uno le da consuelo, o sea. Así es. O sea, yo igual pienso que hay vida después de morir. Eh, Creo que sí, efectivamente hay gente sensible que puede sentir la visita de un familiar, como esta persona que me contó de su hijo. Y sea el autoconsuelo de la mente o no, como esta persona médico que hiló todo para ver que no puede ser casualidad. Es un confort Así soñar es. con un pariente fallecido que te da un abrazo, que te da un beso, un consuelo, que lo puedes ver, que puedes volver a convivir con esta persona, ¿no? Claro. Entonces, siempre para mí es una bonita experiencia, no soñar con alguien que no está. Cuando yo he soñado, te digo, con mis abuelos y solamente estoy soñando partes de mi infancia, siento bonito. Imagínate estar esperando soñar con alguien porque lo extrañas verdaderamente No, sí, todos los claro, sí, días, claro. como un hijo, como una madre, Muy como una... sensible, es un tema muy sensible, Es, sí, y en el sueño puedes resolver esa parte también, que por lo claro. menos te va a dar ese consuelo un rato, Sí, sí, ¿no? siento que no lo pude compartir como me lo contó esta amiga, porque apenas hoy me lo contó y entonces estoy así todavía como que procesando la información, pero sí fue muy emotivo Sí, claro. y muy Bueno, y por lleno de último les voy a sentimiento. contar esa otra cosa que les dije que les iba a contar, que no fue propiamente un sueño, pero yo en un principio sí pensé que había sido un sueño. Resulta que hace muchos años, cuando fallece mi abuelo, estoy hablando del año 2000, ¿sí? Y lo tengo bien presente, porque ese año se casó mi hermano, y el día de su boda, la boda fue prolongada, ya sabes cómo nos gusta, y entonces al otro día o sea, amanecimos, y entonces a las 7 de la mañana yo estaba corriendo gente, porque ya era too much. Sí, ya, por favor. No, y estaba Sí. corriendo gente para que todo el mundo ya nos fuéramos a dormir. Por fin consigo deshacerme de todos y me voy a mi casita muy feliz. Y no acabo de llegar a mi casa, recibo una llamada de mi mamá, muy, muy triste, porque acababa de fallecer mi abuelo. Mi abuelito Mauro. Entonces acababa de fallecer, acababa de pasar esa mañana y pues mi mamá estaba destrozada. Por la tarde tomamos el camión para salir para Coahuila, porque fue hasta allá, y yo me fui con ellos. Entonces estuvimos allá en todo este proceso, 3 días más o menos estuve yo por allá, ellos todavía se quedaron y yo me regresé porque en ese tiempo todavía estaba yo trabajando en una empresa, no podía descuidar todas mis obligaciones. Entonces cuando yo regreso, yo creo que han de haber pasado 2 días, porque fue un sábado y yo regresé entre semana. Y
me acuerdo muy bien, a mí me gusta mucho cuando me despierto tomarme un café. Bien o mal, yo no lo sé, pero lo llevo haciendo años. Y para mí es muy bonito despertarme así, me pongo mi cafecito a un lado, me gusta meditar ahí un ratito sobre la inmortalidad del cangrejo, a ver qué estaba yo soñando, ¿no? Y para mí es así comienzo mi día. Eso es lo que me encanta hacer. Entonces, me preparo mi café, voy y me siento en mi cama, porque eso es lo que hago, voy y me siento en mi cama, pero en ese tiempo mi cama, ¿sí? Mal, porque todavía no sabía de Feng Shui, los pies de mi cama daban para la puerta del cuarto. Dicen los del Feng Shui que no debe ser así, pero vete a saber, el chiste es que yo así estaba. Y entonces yo estaba sentada viendo hacia la puerta de mi cuarto. Y cuando estaba viendo hacia allá, fueron segundos, literal fueron segundos, me había mi abuelo parado en la puerta. O sea, venía, él como que dio el paso, me vio, ¿sí? Le traía su sombrero puesto, traía sus jeans, sus botas vaqueras, traía su camiseta de tirantes blancos con la que él siempre andaba. Me hizo así con el sombrero, para los que no nos están viendo, me hizo una seña con su sombrero, una reverencia. Me vio y se siguió caminando de frente. Y ahí caminando de frente estaba el baño en ese tiempo. Y en ese baño pasaban cosas muy raras. Sí, entonces yo siento que era como un portal ahí raro, no sé. Digo, ya estoy generando otras ideas, pero estaba raro. Bueno, eso. Entonces cuando pasa eso, yo dije, ah, chinga, ¿ya me desperté? ¿O a poco estaba dormida? Y entonces en eso veo mi taza y digo, no, yo ya estaba despierta. ¿Sí? Lo acabo de ver. Y te voy a decir que así como yo soy de asustadiza y que de repente brinco de todo, no me dio miedo. No te dio miedo. No me dio miedo en lo absoluto, al contrario, yo estaba feliz de haber visto a mi abuelo, estaba contentísima de haber tenido la oportunidad de verlo, o sea, de verlo, no de soñarlo, de verlo. Es la única vez que me ha pasado, no he soñado con él, a mí no me ha venido a dar mensajes, ni tampoco mi abuelo, que me gustaría. Y no me he preguntado muchas veces por qué no lo sueño, pero pues ahora sí que uno no decide con eso. Entonces, esa ha sido la experiencia. Dije que le iba a contar y si me hubiera quedado sin contarla, a lo mejor después me reclaman. Entonces, digo, para los que nos están escuchando, ya saben que estamos felices de compartir. Tenemos redes por las cuales ya se pueden comunicar con nosotros. Por favor, no dejen de hacerlos. Déjennos su poderosísimo like. Únanse a la fila de la tribu de seguidores. ¿No tenemos redes? Ya, redes sociales creo que todavía no, pero tenemos el correo electrónico y tenemos el canal de Spotify y el canal de YouTube, donde ya aparecemos como Chawi y Gaby Podcast, ¿sí? Donde también pueden vernos si es que quieren no nada más oírlos, sino vernos. Pero aparece como Chawi y Gaby Podcast. Pensé así. Que con el qué flojera ser normal. No, aparecemos como Chawi y Gaby Podcast. Porque, ¿qué crees? Que ya había alguien más que se llamaba qué flojera ser normal en algo. ¿En serio? Ajá, pero no con el nombre de un podcast, sino era para otra cosa. Entonces, pues no vamos a pelearnos por eso, ¿verdad? Entonces estamos en YouTube como Chagui y Gaby Podcast. Tenemos el canal de Spotify donde estamos como Qué flojera ser normal, que es el título de este podcast. Y tenemos nuestro correo que es queflojerasernormal@gmail.com, donde también pueden comunicarse. Por favor, nos ayudan mucho si nos dan un like, si nos siguen y le dan a la campanita, si nos ponen algún comentario, compártanlo por favor con todos aquellos que les guste una buena cháchara, un buen chal, que de eso nos bastamos solas. Claro, y bueno, gracias por escucharnos. Así estamos, querida tribu de anormales. Hasta la próxima. Hasta la próxima.